Toma mi vida, toma mi ser, todo te lo doy. de lo más profundo de su ser, hermano. Toma mi alma, toma, todo te lo doy. Mi corazón, oh Dios, es para ti. Una vez más. Toma mi alma, toma mi ser, todo te lo doy. Toma mi vida, Heme aquí, todo te lo doy. Mi corazón, oh Dios, es para ti. mi corazón, oh Dios, Es tuyo, Señor. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria. Amén y amén. Dele fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios. Gloria a Dios, hermanos. Pueden dar un fuerte gloria a Dios, hermano. Qué bendición es encontrarnos en la casa de Dios y adorar juntos su nombre. Esta noche, hermanos, quiero invitarles, por favor, a que se puedan poner en pie. Vamos a orar a Él para que Él nos entregue su palabra. También han sido enviadas unas notas de oración. Y esto es, hermanos, el reflejo de que hay necesidades en medio del pueblo de Dios, pero también reflejan la confianza de que Dios tiene el poder para resolver. Amén, hermanos. A la vez que vamos a pedirle a su buen espíritu nos pueda entregar la palabra esta noche, pues a eso hemos venido. Como se los he dicho en otras ocasiones, hermanos, al momento de la predicación es uno de los momentos más tensos dentro del culto, porque aunque usted no lo vea, hay una batalla espiritual. El Espíritu Santo está tratando la manera de sembrar la semilla de la palabra en las tierras que son fértiles. Pero también Satanás, representada como esa ave, viene a arrebatar la semilla, y la arrebata de diferentes formas. Cuando usted se distrae, cuando usted se pone a pensar en otras cosas. Yo sé que todos los que estamos acá tenemos algún tipo de problema, y hermanos, con estar pensando en el problema no vamos a resolver nada. Mejor pongamos en las manos de Dios ese problema y digámosle: Señor, prepara mi corazón para recibir tu palabra. Así que, hermanos, pidámosle a Él que nos bendiga esta noche. Padre que estás en los cielos, Señor, venimos delante de ti para darte las gracias, porque nos permites poder adorar tu nombre, poder bendecir tu nombre, Señor. Gracias porque todas las cosas tú las permites para nuestro provecho. Y esta noche, Señor, venimos en agradecimiento por todas tus bondades, por todas tus misericordias, por todos tus favores. Ahora, Señor amado, venimos a poner en tus manos de misericordia estas necesidades. Tú conoces la enfermedad, tú conoces la necesidad, tú conoces el problema por el cual atraviesa tu pueblo, Señor. Pero tú eres un Dios que escucha nuestras oraciones. Eres un Dios que te has compadecido de nosotros, que nos has dado promesas. Clama a mí y yo te responderé, nos has dicho. Y ahora, Señor, nosotros clamamos a ti. Socórrenos, Señor. Auxílianos. Mira nuestra poca fe. Mira, Señor, nuestra debilidad.
Mira, Señor, nuestra flaqueza. Por eso extiende tu mano de amor. Extiende, Señor amado, la fe para que tu pueblo crea a las maravillas que has de hacer. Señor, te pido en esta noche que tú sanes al enfermo, levantes al caído, le des vista a los ciegos. Señor, tú eres el Dios de lo imposible. Abres caminos donde otros dijeron que hasta ahí llegaba. Señor amado, eres el Dios de las segundas oportunidades. Permítenos, por favor, gozar de tu misericordia. Perdona nuestra incredulidad. Perdona, Señor amado, nuestros pecados. Auxílianos. Perdónanos si nos hemos alejado de ti. Señor amado, que haya en nosotros un hambre de tu presencia esta noche para poder escuchar tu palabra. Obra, Señor amado, obra de manera sobrenatural. Solamente tú tienes el poder, solamente tú tienes el control. Señor, te lo pedimos, a ti clamamos, buen Señor. Te pido por favor que hagas la obra por la cual tú vas a entregar esta palabra esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Lo vamos a hacer en el Evangelio de Juan, capítulo número 6. Durante las últimas semanas hemos estado estudiando este capítulo 6 de el Evangelio de Juan, y ahora nos corresponde finalizar este capítulo. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60. Dicen un amén cuando lo tengan, amados. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién podrá aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: esto les causa tropiezo. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, este pasaje que acabamos de leer es la continuación de el diálogo que Jesús está teniendo en la sinagoga de Capernaum con motivo de aquella multitud que ha cruzado el lago de Galilea para buscar a Jesús. Recordemos que esta multitud ha cruzado el lago
porque quieren encontrarse con Jesús. Pero Jesús les ha descubierto a ellos cuál es la verdadera motivación detrás de esa fatigosa tarea de cruzarse el lago en barcas y así llegar hasta la tierra de Capernaum. El Señor les ha dicho que su único interés es porque el día anterior Él les había dado de comer con panes y peces. Pero el Señor les ha dicho que de la misma forma en que han hecho grandes esfuerzos para buscar a Jesús y buscar básicamente el pan que había multiplicado Jesús, si de esa misma forma ellos buscaran el verdadero pan, el pan que da vida, el pan que descendió del cielo, ellos no morirían. A eso, hermanos, Jesús tiene que revelar qué es ese pan o quién es ese pan de vida. Y Él les ha dicho que Él es el pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo. Ahí es donde los deja más perplejos, y la perplejidad continúa cuando les dice que si ellos quieren tener la vida y no morir como la generación de antepasados que murieron en el desierto, los israelitas que comieron el maná y murieron, es necesario que ellos coman del verdadero pan. Y comer el verdadero pan es comer su carne y comer su sangre. Decíamos que Jesús no lo estaba diciendo en un sentido literal, sino que Él se estaba refiriendo al hecho de creer en el Hijo o de seguir la instrucción del Padre. ¿Y qué es lo que el Padre ha dicho acerca del Hijo? Decíamos la semana pasada que el Padre lo que ha dicho es que Jesús es su Hijo amado, que Él se complace en Él y que a Él debemos oírlo. Esos tres elementos articulan básicamente la fe que da como origen el nuevo nacimiento: amar al Hijo, verlo a Él como el único ejemplo que debemos de imitar y escuchar su palabra, escucharla con fe. Pero como aquellos están pensando literalmente en un pan material, o más bien dicho, están pensando que Jesús los está invitando a una especie de canibalismo, cuando Él decía comer mi carne y beber mi sangre, ellos, hermanos, van a tener reparos, porque dice la Escritura, y eso ya lo vimos, que los judíos comenzaron a acalorarse y discutían cómo es que vamos a poder comer su carne. Recordemos que para el judío comer carne con sangre era algo que estaba prohibido por la ley. Y eso, hermanos, claramente uno lo puede notar específicamente en el libro de Levítico, donde por ejemplo se señalaba que no se debía de comer carne con sangre, porque como ellos estaban pensando de manera literal. Pero hermanos, la razón por la cual ellos no aceptan el testimonio de Jesús, podríamos decir que son dos cosas. Al igual que aquella generación de israelitas que andaba vagando en el desierto, que comió el maná y murió, esa generación era una generación que iba tan solo tras sus propios intereses, igual que esta multitud que va detrás de Jesús. Por lo tanto, ellos no tenían apetito de la palabra de Dios, y por ende Jesús, que es el verdadero pan, era rechazado. Pero lo segundo, que es más importante, y Jesús ya lo mencionó y lo va a volver a recalcar en este pasaje, es que nadie puede venir a Él si el Padre no lo trae. Venir a Jesús es comer su carne y beber de su sangre. Y ya dijimos que comer su carne y beber de su sangre es creer en Jesús, es acobijarse en su sacrificio. Sin embargo, la multitud, y dentro de algunos de ellos que el Evangelio va a llamar sus discípulos, dice la Biblia que no recibieron su mensaje. Esta es la primera vez que el Evangelio de Juan hace una diferencia entre la multitud
los discípulos y los 12. Entonces vamos a ver aquí 3 grupos y cada uno de ellos recibió a su manera el mensaje y la palabra de Jesús. Veamos lo que dice el versículo 60. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, es decir, gritaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Estos discípulos no son parte de los 12, como ya lo mencioné, sino que era un grupo que más o menos, hermanos, simpatizaba con la enseñanza de Jesús, que mientras Jesús había hecho milagros, mientras Jesús había provisto, mientras la enseñanza de Jesús no les demandara más, ellos iban tras el Señor. Pero ahora que Jesús les está rompiendo un paradigma para que sus ojos espirituales sean abiertos, ellos están rechazando la palabra de Jesús, porque Jesús los está invitando a comer su carne y beber su sangre. Pero como ellos están pensando materialmente, o como más adelante lo va a decir, lo están pensando carnalmente, ellos no se pueden acercar a la revelación de Jesús. Entonces, estos discípulos rechazaron la palabra del Señor. Y Jesús, hermanos, que es muy consciente de lo que estaba pasando, dice en el versículo 61, Jesús, muy consciente de que sus discípulos eran creyentes, murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? Vea, estos discípulos podían recibir los beneficios milagrosos de Jesús, pero aceptar la demanda de su palabra y su invitación a creer era algo que su incredulidad no les permite recibir. Entonces, en toda iglesia vamos a encontrar este tipo de gente. Vamos a encontrar personas que dicen cosas positivas del evangelio. Yo sé que Jesús es la verdad, yo sé que el evangelio cambia las vidas, yo sé que Dios existe. Y hasta ahí, hermanos, las personas pues aceptan medianamente el mensaje del evangelio y se pueden identificar a sí mismos como cristianos. Pero cuando la predicación de la palabra les demanda algo más a ellos particularmente, ellos entonces comienzan a objetarle, comienzan a murmurar, o dicho de otra manera, comienzan a encontrar tropiezos en la palabra de Jesús. Nosotros, hermanos, por ser discípulos de Jesús, no podemos seleccionar qué cosas nos convienen del evangelio y cuáles vamos a rechazar. Nosotros no podemos parcializar la enseñanza del evangelio, eso sería adulterarla. Dios ha revelado todo el contenido de su palabra y Él espera que, como fue Juan de Patmos, nos comamos toda la palabra, que aunque en nuestro paladar pueda ser dulce, pero en nuestro vientre se puede volver amargo. Hay elementos de la palabra del Señor que a nosotros nos podrían resultar como gravosos o escandalosos. Por ejemplo, nosotros podemos aceptar que Jesús es amor, que Jesús es compasivo, que Jesús perdona. ¿Cuántos sabemos esa verdad, hermano? Pero cuando Jesús nos dice a nosotros particularmente que debemos de perdonar así como Él nos perdonó, que debemos de ser compasivos así como Él fue compasivo, y que debemos de amar a nuestro enemigo, nosotros comenzamos a poner reparos o tropiezos a esa enseñanza, porque ya es una demanda directa que Jesús nos está haciendo a nosotros. Y ese es un problema. Nosotros no podemos seleccionar de la Biblia lo que nos conviene y desechar aquello que a nuestro juicio nos perjudica. Si vamos a ser íntegros,
como creyentes, vamos a recibir toda la demanda de Dios. Vamos a recibir toda la bendición de Dios, pero también vamos a comprometernos a vivir bajo su palabra plenamente. Otra persona también podría mencionar: hermano, yo sé que nuestro Dios es un Dios que trata en igualdad a las personas, que Dios no tiene favoritismos, que Dios no hace acepción de personas. Pero si nosotros hacemos excepción o acepción de personas, nosotros, hermanos, estamos parcializando la enseñanza de la palabra y hacemos de ella un motivo de tropiezo. Entonces hoy Jesús les está diciendo: esto que les acabo de decir les causa a ustedes tropiezo. Ellos están tropezando con una verdad revelada. ¿Y con qué verdad es la que están tropezando? La verdad de que Jesús es el verdadero pan de vida que ha descendido del Padre. Con esa verdad están tropezando. Entonces, si nosotros queremos saber si vamos a ser de estos discípulos que, como vamos a ver más adelante, le dieron la espalda a Jesús, preguntémonos qué elementos de la palabra de Dios nos están causando tropiezo. No porque la intención de la palabra de Dios sea que nosotros tropecemos, sino que nuestra incredulidad, nuestra dureza de corazón no nos permite recibir la palabra completamente. Entonces las personas suelen cuestionar y decir: no, hermano, es que eso era para otra época, no era para nosotros. Es que eso de que hay que amar al enemigo, eso era para antes, pero Dios sabe que yo lo amo a él, pero a fulano yo ni lo trago, no lo puedo ni ver. Eso, hermanos, es encontrar tropiezo en la enseñanza de Jesús. Y eso te puede hacer a ti que tú le des la espalda al maestro. En este caso, el tropiezo que esta gente está encontrando es: no, nosotros no nos vamos a cobijar en tu obra, Jesús. ¿Cómo va a ser eso que vamos a comer tu carne y a beber de tu sangre? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que pensar si la palabra de Dios nos está alimentando o estamos tropezando en ella. Y le repito, tropezamos en la enseñanza de la palabra cuando nuestra incredulidad nos lleva a rehusar obedecer esa palabra. Entonces, razón tenía el Señor cuando dijo: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y eso es importante para nosotros. Pero Jesús va más adelante y les dice en el 62: ¿y qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Con esta pregunta Jesús nuevamente vuelve a reiterarles que es Él el pan vivo que descendió del cielo, y que la procedencia de Jesús es una procedencia divina. Pero ellos están diciendo: si este Jesús es hijo de María, es hijo de José el carpintero. Lo están juzgando humanamente hablando. Y por eso es que dice el 63: el Espíritu da vida. Jesús está acá declarando que solo el Espíritu de Dios es el que puede permitirle a una persona tener la vida para creer en el Hijo de Dios. La Biblia dice que todos los seres humanos hemos nacido muertos en nuestros delitos y pecados. Necesitamos que el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, venga a nosotros y sople su aliento de vida para que nosotros nuevamente creamos en Él, o más bien dicho, comencemos a creer en Él. Pero ¿de qué elementos se vale el Espíritu Santo? Dice la segunda parte del 63: las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué elementos se necesitan para que una persona pueda nacer de nuevo? Que el Espíritu Santo
sople la palabra de Jesús en la vida de quienes escuchan el mensaje de salvación. Por eso es que muchas personas no creen al Evangelio, porque el Espíritu de vida no ha colocado esa palabra en el corazón de ellos para poner la fe en el Hijo de Dios. Y tomando en cuenta eso, usted puede entender ahora lo que dice también en el 63, que de manera intencional no lo leí, que es el centro. Dice: la carne no vale para nada. Jesús está diciendo acá que los esfuerzos humanos para que una persona pueda creer en Jesús son inútiles. Hermano, uno puede y debe propiciar los espacios para que las personas puedan creer a Jesús. La oración, por ejemplo, es fundamental para el evangelismo. Usted tiene que orar por aquellas personas que están muertas en delitos y pecados. Usted puede invitar a los amigos a que vengan a la iglesia. Usted puede predicarles acerca de Jesús, dándoles su testimonio de cómo Jesús lo cambió a usted. Pero todos esos esfuerzos, hermanos, aunque bien intencionados, no van a producir el efecto si el Espíritu Santo no toma las palabras de Jesús y las inyecta como partículas de vida en el corazón de quien las oye. Como le repito, nosotros tenemos que hacer todo lo posible porque las personas escuchen de la palabra de Dios. La iglesia debe de hacer grandes esfuerzos para colocar el mensaje del evangelio en la radio, en la televisión, en las redes sociales, a través de la circulación de las escrituras, a través de mensajes, a través, hermanos, de tratados, a través de las células. Nosotros tenemos que predicar, evangelizar. Pero el único que le va a dar la vida a una persona solamente es el Espíritu Santo. Vea esto. Usted, como padre de familia, usted ama a sus hijos. Y la mejor herencia que usted puede dejarle a su hijo es inducirlo en los caminos del evangelio. Pero hermanos, usted, humanamente hablando, no puede cambiarle el corazón a su hijo o a su hija. Usted, humanamente hablando, no puede hacer que en su esposo o en su esposa incrédula haya fe. El único que puede hacer eso es el Espíritu de Dios. Por eso es que Jesús dice: la carne no vale para nada. Los esfuerzos humanos no sirven de nada. Solo el Señor. Qué bien por aquellos que hacen todo lo posible como le repito, debemos de seguirlo haciendo. Pero solamente es el Espíritu de Dios y la palabra de Dios la que pueden producir el nuevo nacimiento en la persona. Entonces, por eso es que dice más adelante: las palabras que les he hablado, dice, son espíritu y son vida. Pero a pesar de que el mismo Jesús, oiga lo que estamos diciendo, el mismo Jesús les ha declarado: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. A pesar de que Jesús les ha predicado, les ha revelado la verdad. Mire de esta gran multitud, verso 64. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. ¿Cómo es eso, Jesús? Tú mismo has dicho que estos son tus discípulos y ahora estás diciendo que ellos no creen. Efectivamente, acá mismo, en este lugar, y entre los que me escuchan a través de la radio y los que me ven a través de las redes sociales, hay muchas personas que se identifican a sí mismos como cristianos. Pero Jesús diría lo mismo que dijo de esta gente: sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. No creen.
Y dice el 64, es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Entonces vea que aquí hay tres tipos de personas: la multitud que anda buscando a ver qué le van a dar, a ver si le van a dar almuerzo, a ver si le van a dar cena, a ver qué consigue. Entonces a la iglesia viene de todo, viene gente así, viene gente a ver qué haya, gente que viene a buscar novia, gente que viene a ver a quién estafa, gente que viene a ver a quién le roba la cartera, de todo hay. Hay gente así. Y hay gente, hermanos, que mientras se le dé algo va a estar ahí. Y eso es peligroso. Están los segundos, que se identifican como discípulos de Jesús, que aprecian la enseñanza del evangelio. Son los que dicen: muy bonito el mensaje, muy bonita la predicación, qué barbaridad, qué contenido de la palabra, pero se quedan hasta ahí. No viven la palabra, porque no vivir la palabra es no creer en ella. Cuando nosotros solamente apreciamos la palabra, pero no la vivimos, somos como estos discípulos que hayan tropiezo en la enseñanza de Jesús. Y están los terceros, y estos son los peores, diría yo: los Judas, los que traicionan, esos que disfrutan de las bendiciones, de las experiencias sobrenaturales, de la confianza de la iglesia incluso, y son los que le hacen más daño a la iglesia. Pero vamos a ir conociendo cada uno de ellos. Entonces dice el 65: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Otra vez Jesús vuelve a reiterar: nadie puede venir a Él a no ser que el Padre le conceda el creer a una persona. Entonces vea cómo las tres personas de la Trinidad están trabajando por nuestra salvación. El Padre es el que concede al Hijo. ¿Quiénes son los que terminarán creyendo en Él? El Padre ya anticipó quienes iban a creer en Él. El Espíritu Santo iba a ocupar las palabras de Jesús, que son espíritu y vida, para que se produzca el milagro del nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué significa esto? Que la salvación no es un esfuerzo humano, porque creer no es un esfuerzo intelectual por entender las enseñanzas del evangelio y de Cristo. Alguien puede entender muy bien acerca de doctrina, acerca de teología, ser un cabezón de la Biblia, ser alguien que gusta mucho del exégesis, de la hermenéutica, de la teología, y se identifica a sí mismo como cristiano. Pero es que la fe no viene por un esfuerzo intelectual, hermanos y hermanas. Creer es un acto de fe y del corazón que deposita toda la confianza en Jesús, en su palabra y en su obra redentora. Es un acto de fe. Entonces hay gente que puede entender muy bien el evangelio, se lo puede hasta explicar de memoria, pero no significa que sean concedidos por el Padre. No significa que verdaderamente hayan tenido un encuentro con el Hijo de Dios. Usted se pudo haber bautizado en agua, usted puede tener un privilegio, usted puede tener años de estar acá en la iglesia, pero si hay algo del evangelio, de la Biblia, de la palabra de Dios en lo que usted encuentra un tropiezo, póngase a pensar si no es de estos discípulos que más adelante le van a dar la espalda a Jesús. Por eso va más adelante el versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda
y ya no andaban con él. ¿En qué terminó ese encuentro? ¿En qué terminó ese gran esfuerzo de cruzar el lago de Galilea? ¿En qué terminó toda esta plática de tener cara a cara al Hijo de Dios? De haber visto el día anterior que Jesús había multiplicado panes y peces. ¿En qué terminó? En que le dieron la espalda a Jesús. Entonces, tener grandes privilegios como los que había tenido esta multitud o estos discípulos no es garantía de que vamos a terminar la carrera cristiana. Hay personas que han tenido grandes privilegios, grandes experiencias con Dios, y eso no es garantía de que van a terminar la carrera. Si no ve a su alrededor, hay muchas personas que estuvieron acá, que gozaron de grandes experiencias espirituales, de grandes privilegios, de grandes momentos de visitación de Dios. Pero hoy, ¿dónde están? Están en el mundo porque le dieron la espalda al Hijo de Dios. ¿Y cómo fue que le dieron la espalda? Ya no andaban con él, ya no lo estaban siguiendo a él. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Leví cuando lo encontró en el banco de los tributos? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Solo una palabra: sígueme. Y cuando Leví comenzó a seguir a Jesús, a andar con él, a caminar con él, es que su vida comenzó a cambiar. Que de ser un mañoso, de ser un extorsionista, ahora Leví se convirtió en uno de los discípulos. ¿Qué es lo que cambia la vida de una persona? Que comencemos a caminar con Jesús, que comencemos a ir tras él. Pero en el camino Jesús nos volverá a ver y nos dirá: es tiempo de que perdones a tu enemigo. ¿Qué? Si tú no sabes cuánto daño me hizo, si tú no sabes el dolor que me infligió, ¿cómo lo voy a perdonar? Si quieres seguirme, tendrás que perdonarlo. Entonces muchas personas, cuando escuchan eso, le dan la espalda a Jesús y dicen: no, Jesús, tú no entiendes mi dolor, mejor me regreso, porque si de eso se trata el evangelio, yo no sigo. Y le dan la espalda a Jesús, tropiezan en la enseñanza de Jesús. Entonces pregúntese usted esta noche: ¿con qué ha encontrado un tropiezo? Puede ser que el Señor nos ha revelado algo en su palabra. Por ejemplo, la Biblia dice: airaos. ¿Y qué dice? No pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces de repente vamos caminando con Jesús y Jesús se detiene y nos mira: hey, tienes derecho a sentirte mal, pero eso no significa o no te da derecho a que peques contra tu hermano. Jesús, pero que no viste cómo me trató, cómo me insultó, la mirada que me hizo, el desprecio que me hizo. Ya te lo dije: airaos pero no pequéis. Ah, pues no, es que yo así soy, mi carácter es así. Si a mí ni mi papá ni mi mamá me han cambiado, menos usted lo va a hacer. Entonces van y le dan la espalda a Jesús y ya no siguen. Entonces yo podría mencionarles otros ejemplos. Menciono los más generales. Pero tropezamos con la enseñanza de Jesús. Y al tropezar con la enseñanza de Jesús, le damos la espalda a él. Entonces, repito, hermanos, esta gente tropezó en la enseñanza de Jesús porque siempre la palabra de Dios nos va a invitar a actuar. La Biblia nos enseña que la fe sin obras es muerta. Entonces la palabra de Dios siempre nos va a indicar que hagamos un cambio en nuestra vida, que aceptemos su palabra. Pero hay gente que no la va a aceptar. Hay gente que va a poner sus condiciones, hay gente que va a poner sus preferencias, sus regateos, sus concesiones. Pero nosotros, hermanos, si nos vamos a identificar
como verdaderos discípulos de Jesús, nosotros no podemos regatear, no podemos negociar, no podemos concesionar la palabra. Nosotros solamente tenemos un camino, y el camino es obediencia, obedecer a Jesús, que nos dice: sígueme. Solo tenemos ese camino. Y el otro camino es que le demos la espalda. ¿Por qué muchos cristianos parcializan la Biblia? Parcializan la enseñanza de Cristo. Porque ellos quieren ajustar la fe a su manera. Entonces, esta gente le dio la espalda. Pero miren el 67. Así que Jesús le preguntó a los 12. Aquí estos son los 12. ¿También ustedes quieren marcharse?, les dijo. Porque acá Juan, hermanos, hace una unión de un pasaje que también se encuentra, si no estoy mal, en Mateo. Porque dice ese relato que los fariseos se incomodaron y se fueron. Entonces le dijeron: maestro, los fariseos se han ofendido, se han ido, la iglesia nos está quedando muy pequeña. Y no crea que Jesús se preocupó por eso, sino que Jesús les dijo: ¿y ustedes también se quieren ir? Si se quieren ir, denle, yo no los tengo aquí a la fuerza. Viene Juan y une ese relato y les hace la misma pregunta: ¿también ustedes quieren marcharse? Podemos notar, hermanos, que los discípulos que le dieron la espalda a Jesús no eran los 12, pero Jesús ahora les está preguntando a ellos directamente. Los está confrontando con su convicción. Si lo pudiéramos ver de manera humana, diríamos que la mayoría está dejando a Jesús. La mayoría le está dando la espalda al maestro. Vea que no siempre las mayorías tienen la razón. Porque ahora Jesús se ha quedado solo él y sus 12. Y ahora les está preguntando: ¿ustedes quieren marcharse también? ¿Tienen alguna protesta? ¿Hay algo de mi enseñanza, de mi palabra, de mi testimonio, de mi obra que ustedes no acepten? Porque si hay algo que ustedes no aceptan de mi palabra, o hay algo que cuestionan o no obedecen, también pueden marcharse. Yo no los voy a obligar a que hagan algo que ustedes no quieren hacer. Eso es asunto de ustedes. Pero al no obedecer mi palabra, tropiezan en ella. Y al tropezar en ella, revelan que ustedes no eran de los míos. Sin embargo, hermanos, cuando Jesús los confronta, la respuesta de Pedro a nombre de los 10, aquí no incluyo a Judas porque ya lo vamos a ver. Vea cómo Pedro contesta: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde vamos a ir? Hermanos, y si Jesús no estuviera en nuestra vida, ¿y qué nos queda? ¿Qué nos queda si Jesús no estuviera? ¿Qué nos queda si Jesús no hubiese venido, si no hubiese descendido como pan vivo a la tierra a alimentar nuestra hambre? ¿Qué nos queda? Nos queda nada. No tenemos a dónde ir. O hay alguien acá que diría: no, mire, hermano, si nos va mal con Jesús, nos vamos con Buda. O si nos va mal con Jesús, ahí está también Mahoma. O si nos va mal con Mahoma, bueno, vamos con Confucio. No, hermano, si Jesús no está, no tenemos a dónde ir. Y por eso es que Pedro dice: ¿a quién iremos? No hay mejor persona para poner nuestra fe que Jesús, el Hijo de Dios. Para Pedro, Jesús es la fuente de la verdadera vida, de la vida plena y de la vida eterna. Entonces yo le quiero preguntar a usted: ¿es Jesús su vida o es Jesús una parte de su vida? Que son dos cosas distintas. Para estos discípulos
que le habían dado la espalda al maestro, Jesús era una parte de su vida. Y como era una parte tan fácil, llegó tan fácil, se están deshaciendo de él. Pero para los 12, y específicamente para Pedro, Jesús es su vida. Jesús es la vida plena y Jesús es la vida eterna. Esto es tanto como esto, aunque no se compara, pero para que lo podamos ilustrar. ¿Quién de nosotros podría decir: yo puedo vivir tranquilamente sin oxígeno, así que me lo quiten, yo sigo igual? Hermanos, con un minuto que nos quiten el oxígeno, hasta ahí llegamos. ¿O quién de nosotros podría decir: no, si yo no necesito riñones para vivir, ay, que me los quiten? Es más, 2 tengo, mucho espacio ocupan. Nos morimos. ¿O quién de nosotros podría decir: no, corazón, ¿para qué necesito corazón? Mucha bulla hace en la noche, a que me lo saquen, yo sin corazón puedo vivir. Así como de ilógico es esto que estoy diciendo, también, hermanos, es ilógico que ser cristiano sea sin Jesús. Nosotros necesitamos a Jesús en todo. Amén, hermanos. Si nos quitan a Jesús, es como que nos quitaran el oxígeno. Y eso es lo que Pedro le está diciendo: ¿a dónde vamos, Jesús? Ya no tenemos dónde ir. Eso, hermanos, revela a un verdadero discípulo, aquel que hace de Jesús su vida completa. Pero mire lo que Jesús dice. Les hace una pregunta: ¿no los he escogido yo a ustedes?, respondió Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien lo iba a traicionar. Hermanos, aunque Pedro estaba hablando a nombre de los 12, uno de ellos no estaba en el mismo sentir que los demás, no estaba en el mismo sentir de Pedro. Mientras muchos de ustedes también están en el sentir de: Jesús es mi vida, Jesús es mi todo. También acá hay diablos. ¿Y quiénes son los diablos, hermanos? Con el respeto del diablo, ¿verdad? Pero ¿quién es el diablo? ¿O quiénes son los diablos a los que Jesús se está refiriendo? Son personas que disfrutan de los beneficios, de la cercanía, de la palabra, de los milagros, de todas las bendiciones de Dios, pero ellos nunca amaron a Jesús. Como Judas. Hermanos, ¿alguien se acuerda qué función ocupaba Judas entre los 12? ¿Qué era él? Era el tesorero, correcto. De los 12, Judas era el que más confianza se le tenía. ¿Sabe quiénes son los que le hacen más daño a la iglesia? Las personas a las que se les ha depositado más confianza. Las personas que están más cerca de Jesús. Gente que ha disfrutado de la cercanía del Señor, de la cercanía de la iglesia, de la confianza, de la intimidad. Como ya le dije, Judas nunca amó al Señor. Y al igual que la multitud, él estaba detrás de sus intereses. Más adelante este evangelio, hermano, nos va a decir que Judas administraba efectivamente los fondos del ministerio de Jesús. Pero la Biblia dice que él era un mañoso. Él robaba de ese fondo y acostumbraba a hacerlo. Era costumbre de Judas robarle al Señor. Entonces, ¿qué veía Judas en Jesús? Judas quería a Cristo como un medio para alcanzar un fin personal. Y por eso es que él era un seguidor. Yo me puedo imaginar a Judas cómo él se fue desilusionando a medida que iba conociendo más a Jesús. E incluso Judas se pudo haber enojado con Jesús
y pensar, es que Jesús me hablaba de un reino y yo ya me veía como ministro de Hacienda, pero ahora este Jesús está hablando de la cruz, está hablando de morir. Me defraudó. Es que el corazón que murmura poco a poco se va llenando de tanta amargura que es capaz de traicionar la confianza que se le ha dado, confianza que el Hijo de Dios le ha dado. Hasta que llegó un momento, hermanos, en que el corazón de Judas se obstinó y por fin Judas reconoció que Jesús ya no le servía a sus propósitos y lo traicionó de la forma más vil y miserable, por miserables 30 monedas de plata. Pero ¿qué podemos aprender de Judas, hermano? Judas fue de los hombres más privilegiados en la historia. Caminó 3 años en cercanía de Jesús. Judas fue testigo de milagros asombrosos. Judas estuvo ahí cuando resucitó a Lázaro. Judas estuvo ahí cuando sanó a los leprosos Jesús, cuando le devolvió la vista al ciego Bartimeo. Judas vio todo eso. Pero los grandes privilegios no son garantía de que tengamos una relación con el Hijo de Dios. Usted puede ser hijo del pastor, usted puede ser hijo del coordinador, hijo de la hermana más consagrada de la iglesia, pero esos privilegios no son nada, valen menos que un alfiler. Vale menos que un alfiler. El verdadero privilegio es conocer al pan vivo que descendió del cielo y tener hambre de él. Como le repito, hermanos, la gente que más daño le hace a la iglesia es la gente a la que se le da confianza. ¿Y eso nos va a llevar a ser desconfiados de medio mundo? No. Queda en cada persona qué hace con esa confianza que se le delega. Entonces, ¿qué vemos en Judas? La historia de Judas, hermanos, debe de hacernos reflexionar a todos nosotros que nos identificamos como cristianos, ya que tenemos muchos Judas dentro de nuestras iglesias. Cristianos que quieren a Cristo como un simple fin para alcanzar algo. Personas que aunque están cerca de la predicación de la verdad, tienen sus corazones lejos de ella. Hay una frase que se le adjudica al príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, que decía: quien le sirve a Dios por dinero, le servirá al diablo por un mejor salario. Quien le sirve a Dios por dinero, le servirá al diablo por un mejor salario. Solo basta que aparezca la oportunidad para que traicionemos a Jesús. Nosotros, hermanos y hermanas, si pecamos, no es porque no podamos contra el pecado, es porque queremos pecar. No se trata de que, hermano, es que soy débil, la carne es débil. Dios sabe que yo lo amo, pero yo soy débil. Sí, Dios sabe que usted es un diablo, que a la menor oportunidad le va a dar la espalda a Cristo. Entonces, aquí vemos 3 clases de personas. La multitud, esa que mientras le den comida, ahí va a estar. Están los 12, que su único interés es Jesús, su vida, su enseñanza, su obra, servir a Cristo. Estos 12 vieron que la multitud los había dejado, pero ellos siguieron fieles, hermanos. Uno puede ver, hermano, mire, se fue fulano, se fue mengano, cayó, se fue al mundo menganito, se fue con la vieja, el otro. Mire, el otro se metió con aquel otro loco. Mire, aquel dividió a la iglesia. Déjenlos. Déjenlos. La pregunta es, ¿y usted? Pues estoy viendo si a ver si me voy al campo de la feria, a ver si me doy mi perdidita. Hay regreso en enero.
O mire, ¿y qué van a dar aquí y aquí en esta iglesia? ¿Qué dan? ¿Dan pollo? ¿Dan carne? ¿Qué dan? ¿Comida? Porque si es así, me vengo. Hay gente, hermanos, que está en una iglesia porque les dan un privilegio. Entonces están ahí, aunque es una iglesia que son muertos espiritualmente. No se vaya, hermano. Mire, lo vamos a poner a cantar, lo vamos a poner a predicar, ya lo vamos a hacer pastor y anciano. Pero no se vaya. Y ahí está la gente. Pero hay gente, hermanos, que como esta multitud, cuando ya no tiene nada, le dan la espalda a Jesús y dicen: vámonos, porque allá en otro lado me van a dar algo mejor. Y están los 12, que aunque se vaya la mayoría, que aunque hayan hermanos traidores, que aunque hayan hermanos que caigan, que cuando hayan hermanos que dan mal testimonio, ellos se mantienen firmes, porque el pan vivo que descendió del cielo les da fuerza, les da sabiduría, les da el empuje para seguir adelante. Esos no se mueven. Y están los diablos. Esos son más peligrosos, porque parecen. Hermanos, cuando los 70 fueron a predicar, a hacer milagros, a hacer señales, no vaya a creer usted que regresó Mateo con Juan y le dijeron a Jesús: mira, Señor, nos fue muy bien en la predicación, tuvimos una gran bendición. Pero algo raro, fíjate, Señor, que a Judas ni un dolor de cabeza se le sanó. Judas ni un espíritu chiquito salió. Fue el único que no le fue bien. No, hermano, Judas también expulsó diablos. Judas también sanó enfermos. Judas también predicó la palabra. Él tuvo privilegios. Pero ese fue un diablo. ¿Y qué significa diablo? Es aquel que adversa con la obra de Cristo. Y hay muchas formas de adversar con la obra de Cristo. Adversamos con la obra de Cristo cuando ponemos en mal el testimonio del evangelio. Adversamos la obra de Cristo cuando murmuramos. Adversamos la obra de Cristo cuando decimos: yo no comparto, a mí no me parece, yo por eso no voy. Hermano, uno se pregunta, si uno no está bien en un lugar, lo más lógico es: me voy. Pero cuando hay personas que están minando a otros, y ya se dio cuenta de lo que hizo el supervisor, y mire eso que está haciendo el pastor, son locuras de él, mire, yo por eso no participo. No, usted no participe tampoco. Pero no se lo di, no le vaya a decir que yo le dije esto a usted, es para que ore. Y hay que verles el cascabel atrás, ¿verdad? Son diablos, hermanos. Por eso es que cuando una persona habla mal de la iglesia, habla mal de los hermanos, téngale cuidado, porque no vaya a ser que tenga la cola de Judas, hermano. No vinieron esos diablos ahora, ¿verdad? Hemos venido los verdaderos discípulos de Cristo. Amén, hermanos. Entonces preguntémonos: ¿soy yo cristiano? ¿Qué certifica que de verdad sigo a Jesús? La pregunta es sencilla: ¿tiene usted hambre de Jesús? ¿Tiene hambre de su palabra? ¿Tiene hambre de su presencia? ¿O hay que traerlo arrastrado para que venga a la iglesia? No han venido de eso, ¿verdad, hermanos? ¿O son de aquellos que ya es hora, vámonos para la iglesia, es hora de servir al Señor, vamos con todo a escuchar palabra de Dios? Espero que usted venga con esa hambre y no que lo traigan arrastrado, ¿verdad? Que hasta va arrastrando los pies así. No, hermanos, que tengamos hambre del Señor, porque Él es el pan vivo que descendió del cielo. Dicen amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados, nuestro rostro inclinado, no puedo alargar mucho este llamado porque el tiempo ya se acabó. Pero si hubiera alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie. ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse?
Póngase en pie. Ahí habrá un hermano, una hermana que gustosamente le va a conducir hasta la plataforma para que podamos orar por usted. Si hubiera alguien que desea entregarle su vida a Jesús, le animo para que se ponga de pie. Solamente creer en Jesús nos va a preservar, nos va a permitir seguir adelante y terminar la carrera de la fe. Somos preservados por la obra de Jesús en nosotros. ¿Quiere usted ser parte de la familia de Dios? Póngase en pie. ¿Quiere reconciliarse usted con el Señor? Puede hacerlo también, pero hágalo pronto porque el tiempo ya llegó a su fin. Dios le bendiga al caballero que viene acá en la parte de en medio. Bienvenido a la familia de Dios, hermano. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo, que desea reconciliarse? Póngase en pie. La iglesia, ayúdeme a orar, por favor. No tengo mucho tiempo. Si hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo como lo hace esta persona, le invito para que ahí donde está se ponga en pie. Venga. Es importante que creamos en Jesús, pero comer su carne y beber su sangre implica creer en su obra redentora, creer en Él, no tener tropiezo en su enseñanza, recibirla toda. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien más? Si no, vamos a orar por esta vida. Pero si hay alguien más, le invito para que rápidamente se ponga de pie. Vamos a orar por esta vida ya. Y vamos a orar por aquellos que a través de la radio también lo están haciendo. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias porque tú tocas las vidas. Tu palabra no vuelve a ti vacía. Señor, esta noche presentamos delante de ti a este hombre para que tú laves sus pecados. Límpialo, Señor. Él ahora come tu carne y bebe de tu sangre. Se ampara a tu sacrificio. Y ahora, Señor, Él decide seguirte. Que tu Espíritu Santo que le ha dado la vida esta noche lo pueda preservar hasta el día de su venida. Señor, también te pedimos por todos aquellos que estamos luchando. Ayúdanos a no ser de la multitud que solamente buscaban un beneficio. Ayúdanos tampoco a ser discípulos de temporada. Ayúdanos también, Señor, para no traicionar tu obra, no traicionar tu confianza, sino que ayúdanos, Señor, a ser de aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oramos también, Señor, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Señor, no te damos de lo que nos sobra, no te damos por necesidad, te damos por gratitud. Recibe, Señor, nuestros aportes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Amén, hermano. Pueden pasar, mis hermanos, y cantamos este coro que estábamos recientemente entonando. Cristo, ¿a dónde